Hola, ¿qué tal? Aquí empezamos un nuevo podcast de Estudio 6, su canal de las historias con historia. Eh, en parte, o sea, alguien diría rellenando la semana, pero como anunciamos íbamos a tener un segundo podcast esta semana del 17 de julio. Eh, y en este caso vamos a tratar un tema que no tiene nada que ver ni con política, o casi nada, siempre la política es algo tangencial, pero que tiene que ver un poco con cultura pop de los años 70 y 80 y 90. ¿Ya? Pero antes de entrar en materia, como siempre, recordar y saludar a nuestro podcast aliado de Hablemos de la actualidad en términos simples, que hoy día mismo tuvieron un episodio de estreno, los recomiendo para que lo vayan a escuchar a YouTube o en Spotify, sobre el caso del robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social, caso sospechoso. Recordar que contamos siempre con nuestro Flow para recibir sus aportes y considerando que esta semana ya decidimos tomar la misión de tratar de sacar una especie de documental para el próximo 11 de septiembre, vamos a requerir ciertos recursos, así que el podcast está, o sea, perdón, el flow está abierto para ustedes y pretendemos la próxima semana tener nuestra Teletón de Estudio 6 que va a durar más tiempo, con la idea de tratar de juntar más recursos para ese fin, pero por supuesto podemos recibir sus aportes desde ya, recuerden siempre, más aportes son más historias con historia, y una solicitud especial a nuestros, en este caso, auditores, que es, si es que cuentan con material fotográfico o videos sobre el periodo 1970-1973 que nos pudieran hacer llegar, se lo agradeceríamos desde ya para poder sacar adelante nuestro este especie de documental. ¿Ya? Eventualmente vamos a hacer un ejercicio similar, más breve, para el aniversario del plebiscito del 4 de septiembre, pero eso lo vamos a ir definiendo también, depende de ciertos factores, durante los próximos días. Ahora entrando en materia, el tema que corresponde que hablemos hoy día es un tema que conversamos en Twitter. Hace unos días que yo sugerí la idea de tratarlo y que tuvo buena recepción y del cual tratamos parcialmente en un episodio del canal, que es la participación de Chile en el desaparecido Festival de la OTI. ¿Ya? El Gran Premio Iberoamericano de la Canción, donde la televisión chilena participó en todas sus ediciones. Y aquí vamos a hacer un pequeño repaso de cuál fue el rol de la televisión chilena, sus éxitos, sus fracasos, en este concurso iberoamericano de la canción. Como dijimos, Chile debutó en la OTI en su primera edición, que tuvo lugar en el entonces Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Como dijimos, que tiene una particularidad. Fue un festival con sabor relativamente chileno. Si bien lo organizó Radio Televisión Española, desde Madrid obviamente, hay que decir que los presentadores fueron una persona local, Rosa María Mateo, y el chilenísimo Don Raúl Matas. El maestro Matas, hay que decirlo, era una figura de gran respeto y de gran importancia para la Radio Televisión Española, y por lo tanto probablemente queriendo integrar a los auditores o a los telespectadores iberoamericanos, los más de 200 millones que iban a participar de esa noche de debut, fue el maestro Raúl Matas quien tuvo la ocasión de presentar ese primer festival. En cuanto a la representación chilena, decir que correspondió a Guillermo Basterrechea, que es un cantante que era de estilo trova, podríamos llamarlo de esa forma, del cual tenemos muy poca información, que nos representó con el tema Una vez, otra vez, en el que quedó en séptimo lugar. ¿Ya? Un tema bastante decente, como suena de fondo, pero que no daba evidentemente para ganar, y volvemos a decir, un cantante del que no tenemos tantas referencias. En 1973, el festival tuvo lugar en Belo Horizonte, en atención a que la televisión brasileña había ganado la edición del año anterior, y como una especie de cambio de signo propio del cambio de gobierno en Chile, el representante chileno fue el gran Antonio Zabaleta, que tenía una carrera ya más que destacada en el medio local, como ex vocalista de los Red Juniors junto a su hermano Miguel primero, y luego
como primera voz de uno de los mejores conjuntos de música popular chilena de todos los tiempos, en mi modesto criterio, que es los Bricabrac, donde compartió banda con Paz Undurraga, el Chino Urquidi, Carlos Alfonso Lastarria, Horacio Pérez Walker, y también su hermano Miguel durante un breve tiempo. Y ahora estaba haciendo una carrera de solista y participa con una balada llamada Cuando tú vuelvas, que en lo personal no es lo mejor que ha tenido Miguel, o sea, Antonio Zabaleta en su carrera, pero que daba para tener una posición destacada, y de hecho obtiene, mejora respecto del año anterior, la participación chilena, y alcanza un 6º lugar, ¿ya? Meses antes de participar en el Festival de Viña y quedar segundo con la histórica El Molino dejó de girar. Ese año 73 gana México, y por lo tanto el año siguiente se celebra el festival en Acapulco. Y nuestro representante fue nuestro querido José Alfredo Fuentes, quien con la balada Amor Volveré, una balada muy llorada, obtuvo el 8º lugar. ¿Qué particularidad tiene esa participación chilena en la OTI? En esa OTI, la ganadora fue Nidia Caro, representando a Puerto Rico con Hoy Canto por Cantar, que debe ser, a mi gusto, la mejor canción que ganó el concurso iberoamericano. Y llegaron a tal nivel de amistad que Nidia Caro se transformó en la madrina de uno de los hijos del Pollo Fuentes. Esto es un dato anecdótico, por supuesto, que no tiene gran importancia musical, pero que nos revela el posicionamiento de los artistas chilenos. Como ganó Puerto Rico, al año siguiente, el festival tuvo lugar en San Juan de Puerto Rico, donde nos representó Osvaldo Díaz. Por primera vez no se presenta un cantautor, sino que un cantante con un tema de un autor diferente, que en este caso era Luis Poncho Venegas, con la canción llamada Las Puertas del Mundo, una bonita balada, bastante mejor a mi gusto que la canción con la que también Osvaldo Díaz representó a la televisión chilena 15 años después. En su minuto hablaremos de eso. Y que quedó en una 5ª posición, lo que se transformaba en la mejor participación chilena hasta ese momento en el Festival Iberoamericano. Y aquí viene probablemente uno de los festivales, una de las participaciones más historiadas de la televisión chilena en la OTI, que es, bueno, México gana el 75, el 76 se celebra el festival en Acapulco nuevamente, tal como en el 74, y tal como en el 74 nos representa José Alfredo Fuentes, que clasifica, por primera vez ese año se hizo una preselección abierta en el Teatro Astor, donde clasifica el tema Era solo un chiquillo, muy famoso en su tiempo, que fue polémico porque hubo cantantes como Patricia Maldonado que acusaron que el jurado había actuado por preferencias en favor del Pollo por su dilatada trayectoria como cantante y compositor. Clasifica el Pollo con Era solo un chiquillo, hace su presentación, dirección orquestal de Horacio Saavedra, el solo de guitarra del maestro Carlos Corales, y la votación en la OTI, para colocar un poco de contexto, se hacía abierta. Cada país emitía una cantidad de votos para los países que privilegiaba, y desde esa perspectiva uno iba sabiendo, tal como en Eurovisión, para que ustedes, si alguien sigue el Festival Europeo, el concurso de Eurovisión de la canción, uno puede ir siguiendo el orden de votación de los países participantes y así ir viendo quién va ganando, quién va perdiendo, quién tiene opciones. Y aquí hay una particularidad. Hasta el último país en votar, por primera vez en la historia, Chile estaba primero en el recuento. Sin embargo, ese último país en votar repartió sus 5 votos, que eran los que le correspondían a cada país, a los países que iban segundo y tercero, que eran España y Venezuela, que sobrepasaron en la tabla de posiciones a Chile, dejándolo tercero. Tanto fue así que la intérprete española María Hostiz, que fue la ganadora del festival, salió a cantar en jeans y polera, porque ella ya había dado por perdida la competencia cuando le avisan que, contra todo pronóstico, Chile, que fue el último país en votar, se autosaboteó para favorecer a sus dos competidores. Así, el Pollo Fuentes entraba en la historia con la que para mí es una de las 5 mejores canciones que mandó la televisión chilena al Festival Iberoamericano, pero obtenía a su vez la mejor posición en la historia, y que sería mejor posición en la historia por bastante tiempo
como veremos a continuación. Ganó España. Al año siguiente se celebra el Festival de la OTI en el actual Centro Cultural Fernando Fernán Gómez, en esa época Centro Cultural de la Villa de Madrid, y se presenta, gana la preselección chilena, una canción que suena muy raro que la haya ganado en esos años y en ese contexto político, ¿cierto?, de régimen militar, donde gana una canción de estilo nueva canción chilena, por decirlo de alguna forma. El tema Oda a mi guitarra, de Nano Acevedo, con la dirección orquestal de Juan Azúa, y que canta Capri. Un tema que, a decir verdad, no era muy feo para nada, tampoco era una maravilla, no daba para ganar, pero que quedó en una posición bastante mejorada, en un puesto 11º, lo que era a su vez la peor participación chilena hasta esa época en el concurso iberoamericano de la canción. 1978, de esto hablamos en un episodio del canal, hace más o menos un mes, y por primera vez, por una situación bien carambolesca, sin haber ganado, Chile organiza el Festival de la OTI, que tiene su lugar el 2 de diciembre de 1978, en lo que fue un hito en la historia de la televisión a color en Chile, presentada por Raquel Argandoña y el maestro Raúl Matas, que se repetía el plato tras la edición debut del festival, y donde tras una polémica preselección chilena, tema del que hablamos también en el video respectivo, clasifica nuestro querido, por algunos, Florcita Motúa, con el título más largo en la historia de la OTI, de cualquier país. Y lo voy a tratar de leer en el mismo tono en que lo leyó esa noche de diciembre del 78 el maestro Raúl Matas. El tema se llama Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión descubrirás qué aburrido estarás por la tarde. Si ustedes me preguntan, también clasifica dentro de los 5 mejores temas que mandó Chile en la historia del festival, pero que obtuvo una posición, un 7º puesto que, sin ser lo peor, es bastante desmejorado para lo que merecía. Y si hablamos de trato injusto, los 2 festivales que siguen fueron también de una injusticia tremenda con la televisión chilena. 1979, preselección abierta, y clasifica en una reñida definición el tema La Música de Scotty Scott, cantada por Patricia Maldonado. Un tema bellísimo que de hecho tiene su mejor versión, a mi gusto, en la propia interpretación esa noche en Caracas, fue en Venezuela ese año el festival, que es mucho mejor que la versión de estudio, la versión en Caracas con la dirección orquestal y el arreglo de Juan Salazar, pero que sin embargo obtuvo solamente un puesto 14, que era la peor posición chilena en la historia de la OTI. Y al año siguiente se repite la injusticia. Chile clasifica por Chile el tema Sin Razón del tempranamente desaparecido Nino García, que era un tema bellísimo, que nos suena de fondo, pero que sin embargo clasificó también solo en la posición 14 y aún con menos puntaje que el que obtuvo La Música, siendo que era un tema que merecía quedar tranquilamente, habiendo visto el festival, hace un tiempo atrás lo repitieron en un canal de cable, en una posición tranquilamente dentro de los 10 primeros. Es un tema, a mi gusto, mejor tema que Espejismo, que es la canción más famosa del repertorio cantado de Nino García, un cantautor que, como dijimos, nos dejó tempranamente hace 25 años, cuando tenía mucho talento por dar. En 1981 vuelve a clasificar Florcita Motúa, el mismo que nos había representado el año 78, en una definición muy especial que se hizo en el Sheraton San Cristóbal, conducida por Juan Guillermo Vivao, donde elimina, entre otros, a Óscar Andrade, y elimina un tema bellísimo que se llama, que pueden buscarlo en YouTube porque está, que se llama Cada día que pasa, que es obra de Buddy Richard y cantado por Gloria Simonetti, y nuestro buen Raúl Alarcón, o Florcita Motúa, clasifica con el tema Si hoy tenemos que cantar a tanta gente, pensemos, que queda en un dignísimo 5º puesto. 1982, el festival el 81 tuvo lugar en Ciudad de México,
y el 82 tendría lugar en Lima. Y en Lima, nuestro país presenta una canción llamada Si no hubieras estado tú, de Juan Pablo Méndez, que era un cantante que fue muy famoso en la primera mitad de la década del 80, pero que después se terminó perdiendo en el tiempo. Y que en realidad, voy a hablar un tema de gusto muy personal, no es precisamente el mejor tema que pudo haber mandado nuestro país al concurso iberoamericano. Y de hecho, el jurado lo trató en esa forma, dejándolo en el puesto 11. 1983, festival celebrado en Washington, por primera vez en Estados Unidos. Estados Unidos participaba en la OTI a través de lo que hoy día se conoce como Univisión, ¿ya? Que es la televisión hispana de los Estados Unidos, y clasifica una vieja gloria de la nueva ola, Wildo, con un tema llamado, muy bonito, llamado La misma vida, el mismo modo, donde nos habla de una persona que estaría dispuesta a vivir lo mismo pese a los tropiezos, y que cuando lo llama la razón, lo llama el corazón, le puede dar la razón, como narró el cronista español de ese festival, diciendo que de alguna forma él se dejaba llevar por sus sentimientos, aunque tuviera que tropezar, y que obtuvo un octavo puesto. Hasta acá, Chile, como dijimos, no había ganado nunca el festival. Su mejor posición, tal como lo dijimos, fue ese tercer lugar que había obtenido José Alfredo Fuentes en Acapulco en 1976, pero en 1984 dábamos la campanada. En Ciudad de México tuvo lugar ese festival de la OTI. Voy a colocar, antes de decir lo que voy a decir, en contexto. En esos años ganar la OTI era como ganar la Copa Libertadores, o sea, era una cosa absolutamente fuera de lugar, fuera de serie, una cosa pero extraordinaria. Y compitiendo contra grandes intérpretes, incluyendo a Yuri representando a la televisión mexicana. Por primera vez en la historia la televisión chilena se alzaba con el gran premio de la canción iberoamericana, con el histórico tema Agualuna, interpretado por su propio autor, Fernando Ubiergo, que por una parte se coronaba como el gran ganador de festivales de su época. Ya había ganado el Festival de Viña en 1978, y ya había ganado con El Tiempo de las Pastillas, ¿cierto? Y ya había ganado el Festival de Benidorm en 1982 con Yo Creo en Ti. Y ahora ganaba con Agualuna, un tema inspirado en un llamado a la paz frente a las dos potencias que enfrentaban en la Guerra Fría, con el cual triunfa, deja tercero de hecho a México, quedó en segundo lugar la televisión de Portugal, y básicamente se generó una locura. Y ese festival tiene varias historias por contar. Por ejemplo, no se pudo salir a celebrar aun cuando el festival se transmitió en cadena, porque Chile estaba bajo estado de sitio, por lo tanto había toque de queda a la hora en que se hizo el festival, era la noche. 2. Cuando se presenta en un programa de televisión a renglón seguido de haber ganado el festival, Ubiergo no pudo cantar por tercera vez, ¿cierto? Cantó al momento de defender el tema, cantó cuando ganó, pero no pudo cantar en un programa de televisión mexicano porque aparentemente algún admirador mexicano de Yuri le rompió la guitarra. Por lo tanto, no pudo hacer su festejo con la guitarra con la que ganó. Sí hubo festejo cuando volvió, los canales de televisión y las radios hicieron una convocatoria enorme, era una cosa que fue bastante significativa, para que la gente fuera a recibir al triunfante Ubiergo, que había dejado en lo más alto de la música iberoamericana a la televisión chilena, a su llegada al aeropuerto, en lo que fue un hito cultural. De hecho, de ahí en adelante, constantemente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era niño, se hacían las convocatorias por televisión para que los compositores presentaran sus temas en la preselección chilena para la OTI. Se ocupaba como música de fondo la intro de Agualuna, que es de una belleza tremenda, el arreglo que hizo Pancho Aranda, él fue el director orquestal, en esa histórica noche primaveral para nosotros, otoñal para los mexicanos, de 1984. Tras ese triunfo, al año siguiente, el festival tuvo lugar en la histórica ciudad de Sevilla, en el Teatro Lope de Vega,
con la presentación de Emilio Aragón, que aquí fue conocido porque presentó El Gran Juego de la Oca, que lo transmitió Canal 13, y La Gran Paloma San Basilio. Y Chile presenta el tema Para Poder Vivir, que era interpretado por su autor Juan Carlos Duque, que a decir verdad, en lo que a mí respecta, para mí está en la mitad baja de la tabla de las mejores canciones que presentó Chile. O sea, no califica ni de cerca dentro de las mejores, pero que sin embargo, por una curiosidad del destino, quedó tercera. Ese año hubo una particularidad: se produjo un triple empate en la primera, que se desempató y por lo tanto ganó México. Quedaron segundos Ecuador, que a mi gusto era la canción que por ahí debería haber ganado, y Argentina, y tercero, o cuarto, pero tercero, digamos, porque entró al podio, porque hubo un empate en el segundo lugar, ¿no es verdad? Tercero, Chile. Que además, habiendo visto la edición del festival, si alguien quiere escuchar los festivales, está en YouTube completo, hubo canciones mejores que la canción chilena, como el tema que representaba a Portugal, como el tema que representaba a Puerto Rico, y como el tema que representaba a España, que sin embargo no clasificaron, pero en el podio, pero Chile sí lo hizo, como dijimos, con un tema con gusto a poco, en la modesta opinión de este humilde lego que solo tiene interés por la televisión. ¿Qué pasaría después? Lo veremos en el podcast de la próxima semana, donde hablaremos de los festivales de la segunda mitad de la participación chilena, de los festivales de la OTI, donde ya les adelanto que abriremos con la segunda OTI celebrada en Chile, que tendría hasta una bomba, literalmente, de por medio, y el segundo triunfo de la televisión chilena, con un tema bastante polémico bastantes años después. Como siempre, agradecer nuevamente primero a nuestros queridos auditores que nos han favorecido siempre con su sintonía, que nos tienen en un alza total de suscriptores, y agradecer, como dijimos, la confianza que han depositado en nosotros. Recordarles que la próxima semana, para que se vayan preparando quienes lleguen a esta altura del audio, tenemos nuestra Teletón de Estudio 6. Vamos a recibir todas donaciones, entran al concurso y a las menciones de agradecimiento todas las donaciones sobre 1.000 pesos. Va a durar más tiempo para tratar de captar más recursos. Nuevamente, recordar que contamos con el apoyo de nuestros aliados de Hablemos de la Actualidad en Términos Sencillos, en YouTube y en Spotify, que contamos siempre con nuestro Flow para recibir sus aportes. Y será hasta la próxima semana. A todo esto, la próxima semana sí tenemos capítulo estreno donde hablaremos de un tema histórico religioso, ya lo hemos planteado. Y el jueves o viernes de la próxima semana tendremos nuestro nuevo podcast, en este caso lo podemos anunciar con todas sus letras, la segunda parte de la participación chilena en el desaparecido y querido Festival de la Organización de Televisión Iberoamericana, OTI. Será hasta entonces, pues, muchas gracias y nos estamos viendo en un episodio y escuchando en el próximo podcast. Hasta pronto.